Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Ángela Zamota. Acompáñenme a ver todos los detalles. En octubre de 1984, un espantoso crimen conmocionó a los habitantes de Texas, y especialmente a la comunidad de la Universidad Metodista del sur de Dallas. Una de sus estudiantes, Ángela Marie Zamota, de 20 años, había sido abusada y asesinada dentro de su apartamento. La joven, nacida el 19 de septiembre de 1964 en Alameda, California, era la menor de los 5 hijos de Frank y Betty Ruth Zamota. Ángela creció con su madre sin la presencia de la figura paterna. La hermosa joven tenía ojos azules y cabello rubio. Era inteligente, vibrante, divertida y extrovertida, lo que la hacía establecer relación con mucha gente. Puede decirse que conocía a todo el mundo y fácilmente se convertía en el centro de cualquier reunión. Estudiaba en la escuela Hockaday y en 1982 comenzó a cursar Ciencias de la Comunicación e Ingeniería Eléctrica en la Universidad Metodista de Dallas. Era una de las pocas mujeres aceptadas en esa carrera para ese momento. Además, se hizo miembro de la hermandad Zeta Tau Alpha. Al comienzo tenía una compañera de cuarto llamada Sheila Gibbons. A pesar de ser muy distintas, se hicieron grandes amigas, especialmente después de que Ángela, culminado el primer semestre de estudios, rompió con un novio con el que Sheila no se llevaba bien. Una de las cosas que las unía era el hecho de que ambas habían crecido sin su figura paterna. Sheila consideraba que Ángela tenía la sonrisa más grande que había visto en su vida. Decía que era una triple amenaza. Tenía gran personalidad, era realmente linda y también inteligente. Recuerda que Ángela estaba enfocada en su carrera y se quedaba estudiando hasta tarde. Ella, en cambio, luchaba con su dislexia y simplemente quería terminar la universidad. Poco tiempo después de haber terminado con ese novio, Ángela conoció a otro chico que también se convertiría en su novio. Se llamaba Ben McCall. Ya con 20 años, la joven se mudó sola a un condominio cerca de la universidad. El 12 de octubre de 1984, Ángela salió con sus amigos Russell Buchanan y Anita Kadala, y terminaron en una discoteca llamada Rio Room. Como era habitual en ella, la estudiante de ciencias de computación se la pasó de mesa en mesa hablando con sus conocidos. Después de la medianoche, los tres salieron juntos del local. La que llevaba el vehículo era Ángela, así que fue a dejar a sus dos amigos a sus casas respectivamente. Primero dejó a Russell y luego a Anita. El plan era que luego ella se fuera a su casa, pero decidió hacer un pequeño cambio de planes. Quería pasar viendo unos minutos a su novio. Él no había podido acompañarlos esa noche porque al día siguiente se tenía que levantar muy temprano para ir a un trabajo que tenía en una constructora. Ella pasó unos momentos a casa de su novio, que estaba sorprendido por verla. Hablaron un rato, le dijo buenas noches y se fue. Unos minutos después de eso, ella llegó a su casa. Ángela, más o menos a la 1:45 de la mañana, ya del día 13 de octubre, llamó a su novio. Le dijo que había un hombre que quería utilizar el baño del apartamento y también su teléfono. Era algo que a él le parecía muy extraño. Ángela estaba muy nerviosa y su novio no pudo entender exactamente si el hombre estaba dentro o fuera del apartamento. Ella se quedó unos segundos más al teléfono con él, pero luego le dijo que le tenía que colgar, que lo llamaría en unos minutos. Pero el joven nunca recibió esa segunda llamada. Muy preocupado, decidió tomar el vehículo de su trabajo e ir hasta la casa de Ángela. Una vez allí, estuvo tocando la puerta insistentemente, pero no obtuvo ninguna respuesta. Su vehículo tenía instalado un teléfono celular de primera generación que le habían dado en el trabajo. Recordemos que para ese momento las señales y las telecomunicaciones no estaban tan avanzadas como ahora. Lo que hizo el novio de Ángela fue primero conectarse a la centralita de su trabajo, y luego ellos lo transfirieron al número de emergencias. Todavía no había un servicio de emergencias específico para el lugar donde ellos vivían, así que él tuvo que esperar unos minutos más. El operador lo conectó con la policía, y Ben comenzó a hablar con la oficial Janice Crowther, quien atendió la llamada a las 2:17 minutos. La agente y su compañero se dirigieron a la dirección señalada.
Aunque el auto de la ocupante del apartamento estaba estacionado afuera, no había movimiento alguno en el interior de la vivienda. Tampoco vieron señales de entrada forzada. La oficial habló con el gerente del edificio para que le facilitara las llaves para ingresar, y fue el uniformado que la acompañaba quien entró primero. Él se dirigió a la habitación mientras ella se quedó en el salón. Al entrar al dormitorio, el oficial vio una escena dantesca. Le gritó a la oficial que había encontrado a Angela, y su voz revelaba que algo andaba mal. El cuerpo desnudo de Angela yacía en la cama con las piernas colgando. Estaba al lado de un oso de peluche. Los ojos de la jovencita estaban abiertos. Tenía tantas puñaladas en su pecho que básicamente le habían arrancado el corazón. Los análisis forenses determinaron que había recibido un total de 18 puñaladas. Estas no solamente habían atravesado el corazón, sino también el hígado y los pulmones. Además, se determinó que Angela había luchado por su vida porque tenía varias heridas defensivas. Pronto la noticia fue llegando a oídos de la comunidad estudiantil. La amiga de Angela, Sheila, también la recibió, de parte de una amiga en común que tenían las dos llamada Bárbara. Bárbara llamó a la casa de Sheila para contarle. Estaba sollozando y no le explicaba muy bien la situación. Solamente le dijo que Angela había tenido un accidente, y en ese momento Sheila lo supo. Su amiga ya no estaba con vida. Le preguntó si estaba muerta, a lo que Bárbara contestó afirmativamente. La apesarada Sheila, en estado de shock, colgó. Su madre entró a la habitación para ver qué estaba pasando y ella le comentó todo lo que sucedió. Desde ese momento Sheila tenía una sola cosa en su mente: conseguir justicia para Angela. Los restos de la hermosa estudiante fueron enterrados en el cementerio llano en Amarillo, Texas. Cuando comenzaron las averiguaciones para tratar de dar con el asesino de Angela, los detectives entrevistaron a sus allegados. Una de las personas llamadas a declarar fue su gran amiga Sheila, quien, como ya sabemos, desde un primer momento se comprometió con la investigación. Los detectives le hicieron una lista interminable de preguntas. Le dieron varios nombres para saber si conocía a las personas. Le consultaron dónde hacía la víctima sus compras y si conocía su agenda. Además, le mostraron fotos de la escena del crimen. Recuerda que fue muy traumático ver en una de ellas a Angela tirada sobre su cama con los ojos abiertos y sangre por todas partes. Pronto la policía estableció un trío de sospechosos. El amigo de Angela, Russell Buchanan, quien había estado en la fiesta con ella la noche del crimen, su pareja en ese momento, Ben McCall, y un exnovio, quien en una oportunidad durante un ataque de celos cortó la ropa de Angela y la amenazó con un cuchillo. La pareja y expareja de Angela fueron retirados de la investigación luego de que se hicieran algunas pruebas con los fluidos que se habían encontrado en la casa de Angela. Si bien en ese momento no se realizaban pruebas de ADN, sí se realizaba una comparación del tipo de sangre. Se había encontrado saliva y semen en la escena del crimen de Angela, pero estos tenían una peculiaridad. El hombre que había sacado estos fluidos era un no secretor. Esto quiere decir que tanto en el semen como en la saliva no se encuentran muestras de sangre. Resultó ser que el exnovio y el novio de Angela sí tenían estas muestras en los fluidos que le habían dado a la policía, pero su amigo Russell también era no secretor, así que rápidamente la investigación fue hacia él. Comenzaron a hacerle distintas preguntas y la policía comenzó a investigar el pasado de este chico. Russell, quien tenía 23 años de edad, hacía un año había terminado sus estudios de arquitectura en la Universidad de Texas y ya estaba ejerciendo la profesión como pasante en una oficina de arquitectos en el centro de la ciudad de Dallas. Todavía estaba vestido con el traje con el que había ido a trabajar el lunes 15 de octubre, cuando tocaron a su puerta. Él no estaba esperando a nadie, y era extraño que alguien llegara sin aviso. Cuando abrió, lo primero que vio fue una placa del Departamento de Policía de Dallas. El portador era un detective de civil con abrigo y corbata, quien estaba acompañado por un agente uniformado armado con una escopeta de cañón corto, que lo apuntaba directamente al pecho. Sorprendido y asustado, el joven escuchó cuando le preguntaron si era Russell Buchanan. Todavía en shock, respondió que sí. Entonces los dos hombres entraron en la vivienda, y detrás de ellos lo hicieron otros agentes. Le dijeron que querían hacerle algunas preguntas con relación al asesinato de Angela Zamota. Los agentes que fueron a la casa de Russell rápidamente comenzaron a intimidarlo. Le hacían preguntas directas y le dijeron que mantuviera sus manos fuera de sus bolsillos. Se mostraban muy serios mientras revisaban todo el apartamento, pero dentro de este no se encontró ninguna prueba que lo ligara directamente al asesinato de Angela.
Solamente había algunos cuchillos y navajas muy al alcance, pero era porque el compañero de apartamento de Russell acababa de llegar de un safari. En el contexto del caso, los oficiales pensaban que él tuviera estas armas era un tanto extraño, así que lo llevaron a comisaría para que rindiera una declaración. El joven dijo que él no conocía mucho a Angela, que le parecía una chica con una gran personalidad y también muy guapa, pero que se habían conocido en un bar a través de unos amigos en común. Habían intercambiado sus números y él más o menos una semana después la había invitado a una cita, pero este encuentro no se había dado. Al final ella lo había invitado a él a pasar la noche con su amiga Anita y él había aceptado. Comentó que luego de que Angela lo dejara en su casa se fue a dormir y durante el fin de semana se fue a pasear con algunos amigos. La amiga de Angela se enteró rápidamente que habían atrapado a este hombre en relación con el caso de la jovencita. Lo que hizo ella fue tratar de ayudar a la policía. Sheila dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para llevar al hombre que había matado a su amiga tras las rejas, así que los oficiales de policía decidieron utilizar lo que ella les estaba ofreciendo. Sheila ya había dicho que este hombre la hacía sentir un tanto incómoda, pero que tenían una relación cordial, por lo cual la policía decidió que ella comenzara a hablar con él en un contexto de amistad. No habían podido retenerlo en comisaría porque no tenían ninguna prueba en su contra, pero pensaban que si tal vez Sheila llegaba a seducirlo, él podía contarle que había asesinado a Angela. A pesar de que su madre no estaba de acuerdo, Sheila aceptó esto y decidió tener una cita con el chico. Durante la cita llevaba un micrófono oculto. Trató de sacar el tema y también de hablar de Angela y de lo que había pasado, pero Russell se mantenía muy firme a su versión inicial. Incluso la policía grabó varias llamadas que los chicos hicieron en los días siguientes, y siempre que Sheila sacaba el tema, Russell volvía a la misma versión. Eso sí, para la policía él seguía siendo un sospechoso, ya que vivía cerca de la casa de Angela. No tenía una coartada para la hora del asesinato, ya que estaba solo en su apartamento, y además de eso se había desaparecido con sus amigos todo el fin de semana. Russell luego de esto fue sometido a una prueba con el detector de mentiras, y los interrogatorios siguieron alrededor de 6 meses. Los oficiales le mostraban las perturbadoras fotos de la sangrienta escena, y lo presionaban exigiendo que confesara. Le decían que tal vez Angela lo había rechazado, y que él estaba enojado porque quería mantener relaciones con ella. Del enojo había regresado al apartamento de la chica. Si bien ella lo había dejado entrar, él la había forzado y luego la había apuñalado. Le decía muchas veces que confesara esta versión de los hechos, pero él seguía firme diciendo que no la había dañado. Russell estaba tratando de cooperar y no había buscado asistencia legal, pero al final sus angustiados padres le pidieron que consiguiera un abogado. Para esa época en Texas había uno que se había hecho famoso, y se decía que si buscabas sus servicios eras culpable. Fue precisamente ese letrado de nombre Richard Haynes a quien Russell contrató. Era conocido con el sobrenombre de Caballo de Carrera. El chico pidió que lo llamaran en medio de una sesión intensa de interrogatorio. Richard Haynes, quien había sido recomendado por un amigo de la familia, llegó a la estación y le dijo al detective que tenía 2 opciones. Acusaba a su cliente o lo dejaba ir de inmediato a casa. En ese momento los interrogatorios cesaron, pero no así la vigilancia que se mantuvo día y noche. Las autoridades estaban convencidas de que el joven arquitecto era el que había asesinado a Angela, pero simplemente no tenían las pruebas necesarias para poderlo llevar a juicio. Esto los llenó de frustración. Eso sí, durante esos años ellos no siguieron otra línea investigativa. Como les digo, estaban casi seguros de que Russell era el culpable del asesinato. El joven trató de seguir con su vida mientras la investigación avanzaba. La policía, como les digo, le tenía vigilancia día y noche, pero no se había impuesto ninguna medida y él podía salir del país. Decidió hacer esto. Se fue a Londres para poder estudiar un posgrado. Esto se vio para la policía como la oportunidad perfecta para huir, pero Russell volvió luego de terminar su preparación académica. Primero se instaló en Los Ángeles. Allí trabajó de manera gratuita en una constructora y luego regresó a Dallas para poder seguir con su carrera. Estando allí conoció a una mujer llamada Karen y se casó con ella. La tuvo al corriente de la investigación durante todo el tiempo que ésta duró, y ella aceptaba que su pareja era inocente. Como les digo, él trataba de seguir con su vida de la manera más normal posible, a pesar de que para la policía era el principal sospechoso de un horrible asesinato.
Mientras tanto, Sheila continuaba frustrada, porque sentía que no se había hecho justicia en el caso de Angie. La joven dejó los estudios y se mudó a Nashville, Tennessee. Allí se casó en 1988 con Charles Wysocki y tuvo 2 hijos. Además, las noticias de que Russell, a quien creía el asesino de Angela, se había convertido en un arquitecto reconocido, la molestaban profundamente. Su obsesión por que se hiciera justicia la llevó incluso a prepararse para convertirse en detective privado, lo que le daría acceso a las pruebas archivadas. Tomó la decisión en 2004, cuando estaba realizando la tarea de estudio bíblico. De repente miró a su derecha y vio a Angela con una gran sonrisa. En ese momento pensó que ya era hora y llamó a la policía de Dallas. Pidió hablar con la división de casos sin resolver y le respondieron que ese departamento no existía. Preguntó por el detective con quien había colaborado durante las investigaciones, pero como no estaba le dejó un mensaje, al cual el agente nunca respondió. Entonces Sheila comenzó a llamar insistentemente a las autoridades de Dallas, buscando que el caso se reabriera. Hizo en total cerca de 700 llamadas al departamento de policía. Amigas y excompañeras de la hermandad también se sumaron a su campaña de presión. Al final sus esfuerzos dieron fruto, y en 2006 la policía de Dallas decidió reabrir el caso de Angela. La tecnología ya había avanzado muchísimo, y las pruebas de los fluidos de la escena del crimen de la chica se habían conservado de buena manera, así que comenzaron a comparar ese ADN con el registro de la base de datos. En 2008 al final hubo una coincidencia, pero no era la coincidencia que Sheila y sus amigas esperaban. La detective Linda Crum, a quien se le asignó el caso cuando fue retomado, la llamó por teléfono y le dijo que tenían al asesino de Angela. Lo que Sheila estaba esperando escuchar era el nombre de Russell, el hombre que ella siempre había considerado responsable del asesinato de su amiga. Pero contrario a lo que fue su creencia por más de 2 décadas, las muestras de semen en la escena tenían otro dueño, un hombre llamado Donald Andrew Bess. Sheila dijo que no recordaba a ese individuo y que quizá podía ser uno de los tantos conocidos de Angela. Otra de las personas que fue contactada de primera mano para avisarle la noticia fue el propio Russell Buchanan, el hombre que muchas personas habían creído que era el asesino de Angela por años. Cuando la policía llamó a su casa, él no estaba, se encontraba trabajando, así que fue su esposa quien tomó el mensaje. Cuando Russell regresó del trabajo se lo hizo saber, y él rápidamente llamó al departamento de policía para que le dieran la noticia. No podía creer que después de tanto tiempo habían capturado al asesino de Angela. Pero ¿quién era este hombre y cómo había conocido a la universitaria? Donald Andrew Bess nació el 1 de septiembre de 1948 en Jefferson County, Arkansas. Para el momento en el que se le vinculó con la muerte de Angela tenía 60 años y era un violador que se encontraba cumpliendo cadena perpetua en la prisión estatal de Huntsville. Donald fue condenado a 25 años de prisión en 1978 por asalto sexual agravado y secuestro agravado. Y en 1984, cuando le quitó la vida a Angela, tenía 7 meses en libertad condicional. Posteriormente, en 1985, volvió a la cárcel por un caso que no tenía ninguna relación con el crimen de la estudiante. En esa ocasión, un tribunal del condado de Harris en Texas lo condenó a cadena perpetua por un cargo de violación con agravante, uno de secuestro con agravante y otro de agresión sexual. La nueva hipótesis de la policía era que Donald había visto a Anita con sus amigos en el bar y se había obsesionado con ella. Como no la conocía de nada y no se atrevió a hablarle, decidió seguirla. Llegó con ella hasta su casa. Una vez allí, le tocó y le pidió utilizar el baño y el teléfono. Fue en ese momento que Anita hizo la llamada a su novio. Luego de eso, él comenzó a ponerse violento y fue cuando ella colgó. Lo que hizo Donald fue atacarla sexualmente y luego quitarle la vida. Como pasó muy poco tiempo entre la llamada de Anita y el momento en el que su novio llegó a la casa, la policía cree que cuando Ben fue a tocar, el hombre todavía estaba dentro y logró escabullirse cuando él fue hasta su vehículo para hacer la llamada a emergencias. El juicio de Donald por el asesinato de Angela tuvo lugar en el 2010. Ofrecieron su testimonio varias mujeres, que dijeron haber sido violadas por el acusado. Entre ellas estaba su exesposa, quien testificó que abusó tanto de ella como de su hijo, durante los 3 años que estuvieron casados a partir de 1969.
La detective Crowther, que tenía apenas 20 años cuando atendió el llamado y encontró el cuerpo de Angela, recordó en el juicio el impacto que le causó el hallazgo, y especialmente los ojos azules abiertos sin vida de la víctima. El 8 de junio de 2010, Donald fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. 3 años después, el 6 de marzo de 2013, la justicia rechazó un recurso de apelación del reo y ratificó la sentencia que había emitido el tribunal de primera instancia. En 2016 volvió a apelar y se volvió a confirmar el fallo. Donald se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión de Polunsky en Dallas, esperando a que se fije una fecha para su ejecución. Cuando finalmente las pruebas de ADN demostraron su inocencia, Russell recibió una disculpa oficial. El ahora reconocido arquitecto reflexionó durante una entrevista sobre lo que había vivido y dijo que no guarda rencor a la policía. Russell niega que lo que pasó lo defina y asegura que no le impactó significativamente en lo personal y en su profesión, aunque siempre será parte de su vida. Sí reconoce que quizá profundizando mucho podría haber algo, pero no le interesa descubrirlo. Para quien por más de 20 años fue el principal señalado de un brutal asesinato, el proceso fue agotador. En 2012, durante un viaje a Dallas, para una entrevista sobre el crimen de Angela, Sheila se reunió con él y su esposa y les pidió disculpas. La respuesta del arquitecto la dejó sorprendida. Le dijo que ella estaba haciendo lo que pensaba que era correcto por su amiga. Después de la dramática experiencia que ambos vivieron, se convirtieron en buenos amigos. El nombre de Russell es conocido en Dallas por su obra arquitectónica y también por el diseño de muebles y obras de arte. Aunque Sheila pensaba retirarse del oficio de detective privado una vez resuelto el caso de su amiga, recibió tantas cartas de gente pidiendo apoyo que decidió continuar y se dedica a solucionar casos sin resolver. Además, fundó una organización sin fines de lucro llamada Sin Previo Aviso Defiéndete, cuyo objetivo es educar a las mujeres sobre cómo prevenir abusos y la autodefensa. El mismo nombre identifica su podcast, en el cual aborda casos criminales. Definitivamente, un crimen como el de Angela es un recordatorio de lo mucho que contribuyó el avance de la tecnología de ADN a la búsqueda de la verdad, en casos criminales que quedaron congelados por años. También demuestra la importancia que tiene que los familiares y allegados de las víctimas no se rindan, y sin importar el tiempo transcurrido exijan a las autoridades reabrir la investigación, para buscar las respuestas que al menos en parte les devuelvan la paz que un día les fue arrebatada por un criminal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que podría haber terminado muy mal, peor de lo que ya terminó, evidentemente perdiendo la vida de Angela, pero también se podría haber acusado a un inocente. No sabemos si la policía hubiera basado su caso en pruebas circunstanciales, si se hubieran atrevido a llevar a este chico Russell a la cárcel y luego a un juicio, pues ¿qué hubiera pasado? Él incluso podría haber sido condenado sin ser culpable. Se resolvió muchos años después gracias al ADN y a la insistencia de una mujer que siempre quiso justicia por una de sus mejores amigas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, aparezco como LesmaVR y también subo este mismo tipo de contenido, casos diferentes a los que presento acá. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.